con los antiepilépticos, inclusive ahí por ejemplo falta la carbamazepina. La carbamazepina induce las enzimas, las citocromos, que van a metabolizar el acetaminofén, o sea que se va a potenciar. No está tan descrito con el ácido valproico, pero el ácido valproico también es hepatotóxico y es el que se utiliza para las convulsiones febriles. Entonces ahí uno tendría que rebajar la dosis del acetaminofén, inclusive por debajo de lo habitual, que sería entre 6 y 10 miligramos por kilo, porque hay potencial el efecto hepatotóxico. Otro concepto muy importante para tener presente es la existencia de la glicoproteína P. Y esta glicoproteína es una bomba de flujo dependiente de energía que se encarga de mantener los medicamentos que ingresan al interior de las células, sacarlos y mantener una concentración intracelular baja. Es una proteína de transmembrana y está presente en los enterocitos, y de ahí extruye activamente medicamentos al lumen intestinal, en los hepatocitos, disminuyendo la concentración de estas sustancias tóxicas, en los riñones, en el túbulo contorneado proximal, en las células endoteliales de la barrera hematoencefálica, disminuyendo la concentración de medicamentos en el cerebro, así que su papel es esencialmente protector. Transporta sustancias potencialmente tóxicas fuera de las células. Esta glicoproteína P se encuentra entonces en todas las células que son vulnerables a los procesos de absorción, distribución y eliminación de medicamentos. El efecto terapéutico puede presentar modificaciones dependientes de la glicoproteína P, porque cuando está incrementada en los enterocitos, limita la absorción de medicamentos, reduce su biodisponibilidad y hace entonces que alcanzar la concentración terapéutica se dificulte. Pero si su expresión está reducida, podría generar entonces toxicidad en un momento determinado. Esta es una representación de la glicoproteína P, y aquí tenemos un medicamento que está activamente siendo sacado desde el interior hacia el exterior, manteniendo una concentración intracelular que evita toxicidad. Pero cuando cualquier sustancia bloquea el funcionamiento de la glicoproteína P, entonces va a haber una concentración anormalmente elevada al interior celular del tipo de sustancia que sea un xenobiótico, un medicamento que puede generar toxicidad. Entonces, en la barrera hematoencefálica la glicoproteína P es muy importante porque está sacando y exportando fármacos desde el parénquima cerebral al torrente circulatorio y disminuyendo la concentración de esos medicamentos. Puede reducir la eficacia o en otras ocasiones simplemente mantener la eficacia y minimizar la toxicidad. Muchos antidepresivos, muchos antipsicóticos y medicamentos son sustratos de la glicoproteína P. Entonces miren sustancias que la glicoproteína P está activamente sacando del organismo. Ahí tenemos la amoxicilina, carbamazepina, ciprofloxacina, los esteroides, la digoxina, antihipertensivos como el diltiazem, antibióticos como la eritromicina. Entonces, si empezamos a mirar de una forma general, observen que estamos encontrando aquí medicamentos que ya habíamos visto que podrían producir hepatotoxicidad. ¿Qué podría llevar a que un sujeto presentara hepatotoxicidad? Ya sabemos que nos había hablado la doctora de la carbamazepina, ya vimos la metilmina, hablamos de la amoxicilina. Entonces, ¿qué explica que haya personas que lo toman y no hacen hepatotoxicidad y otros que sí? Y es la inhibición de la glicoproteína P. Eso lo puede explicar porque miren inhibidores de la glicoproteína P, es decir, que al evitar su función llevan a concentraciones anormalmente elevadas en los tejidos. Y ahí tenemos que una persona, por ejemplo, que esté consumiendo ajo y que adicionalmente es una persona que le gusta mucho el té verde, que contiene catequinas que inhiben la glicoproteína P, y le gusta tomarse una vitamina E todos los días porque es antioxidante, y le gusta tomar juguito de naranja porque el zumo, los pomelos, el jugo de naranja como tal inhibe la glicoproteína P. Y ya por eso, sin haber tomado esencialmente un medicamento de prescripción, la persona va a elevar todos estos sustratos de la glicoproteína P al interior de las células y por ende puede empezar a lesionar toda la maquinaria protectora. La gaseosa 4. La gaseosa 4 contiene pomelo como uno de los ingredientes y por eso puede generar hepatotoxicidad. Así que observen que conocer este tipo de interacciones para explicarlo es muy importante. Miren, el omeprazol y el lansoprazol, que son alternativas para el tratamiento de gastritis, son inhibidores de la glicoproteína P y por lo tanto pueden potenciar concentraciones
privadas de cualquiera de estos medicamentos, llevando a la aparición de eventos adversos que uno no entiende de dónde provienen, cuando en realidad es simplemente una interacción medicamentosa. Piensen que si habíamos visto la eritromicina como uno de los generadores de colestasis, se puede elevar significativamente su concentración por consumir cualquiera de estas sustancias. Y hay algunos inductores de la glicoproteína P. Uno de ellos, mire, es la hierba de San Juan. ¿Ustedes recuerdan para qué se utiliza la hierba de San Juan popularmente? Bueno, es muy importante que ustedes siempre le pregunten. Con el nombre que lo consigue uno en el ex. ¿El ok? Popular no digo, ok. Eso significa que no se han deprimido. Porque es un antidepresivo de origen natural que actúa a través de receptores de serotonina. Y las personas tienen la concepción de que si un producto es natural no tiene por qué tener interacciones ni efectos adversos. Cuando estamos viendo que dentro del grupo de inhibidores teníamos el TBR, el ajo, etc., entonces las sustancias de origen natural es importante preguntarlas porque de manera espontánea las personas no las reportan ya que no las identifican con medicamentos. Usted le pregunta a una persona si viene tomando medicamentos y dice que no, pero cuando usted le pregunta si viene tomando ginkgo de biloba, si viene tomando ginseng, si viene tomando ácido omega EPA, dice nada, eso sí, pero es que eso es natural. Y por ejemplo esas 4 sustancias que acabo de enumerar tienen efecto anticoagulante, entre otras porque modifican el funcionamiento hepático y disminuyen la síntesis de factores de coagulación. Una persona que va a ser llevada a una cirugía tiene que suspender el consumo de esos productos como ajo, ginseng, ginkgo de biloba o ácido omega EPA una semana antes de la intervención para poder garantizar que haya una homeostasis que va a impedir su lado posteriormente. Entonces miren que la hierba de San Juan, al ser un inductor de glicoproteína P, puede disminuir concentraciones de medicamentos y llevar a efectos adversos. ¿Cómo se conoce en el mercado? El Impericum perforatum, pues el nombre, pero comercialmente el ok. Sí, el nombre de la hierba de San Juan es el Impericum perforatum. Pero pues en los supermercados y en eso se como hierba. Ok. Sí. Para mantener a la gente ok, para mantenerla bien. Vienen algunos sustratos, otros inhibidores que uno debería tener en la cuenta cuando se le prescribe a un paciente en tratamiento. Y no es infrecuente encontrar una persona tomando mitriptilina para que duerma bien, junto con fluoxetina para potenciar el efecto antidepresivo. Mire que por un lado está inhibiendo la glicoproteína P y está aumentando los efectos del sustrato. Por eso una persona tomando fluoxetina tiende a presentar mayor sedación cuando le prescriben concomitantemente un antidepresivo tricíclico. Pero si alguien, por ejemplo, está tomando o le prescriben fluoxetina sertralina y venía tomando cualquiera de estos que es sustrato, al inhibir la glicoproteína P y aumentar el sustrato, puede desencadenar un síndrome serotoninérgico por aumento de las concentraciones. Mire, las hierbas más frecuentemente relacionadas con interacciones con medicamentos y con hepatotoxicidad. Está el Impericum perforatum, que es la hierba de San Juan que acabamos de ver, pero también está el ginkgo de biloba, el palo ginseng, el cava, que es un fertilizante cava, el ajo, la valeriana y el té. Son compuestos comunes, frecuentes, de consumo habitual, que uno generalmente no identifica con una potencial lesión. Yo recuerdo, por ejemplo, una jovencita que estuvo tomando unos extractos para bajar de peso que esencialmente contenía té verde. Y ella fue remitida de Cali acá al hospital cuando se encontraba en una falla hepática fulminante que a la postre le causó la muerte. Y lo que venía tomando esencialmente era té. Pero de ahí la necesidad de uno documentar qué es lo que toman las personas. La valeriana, por ejemplo, ¿para qué la toman? Como tranquilizante. Y después de que la valeriana se toma más de 3 semanas, ya produce dependencia. Y uno piensa que por ser de origen natural está exenta de cualquier otro tipo de riesgo. Pero si nos ubicamos en el Impericum perforatum que habíamos hablado, el Impericum perforatum o hierba de San Juan, que comercialmente induce la citocromo 3 a 4 y la glicoproteína P intestinal y disminuye las concentraciones de benzodiazepinas como alprazolam, midazolam, de medicamentos como la mitriptilina, la carbamazepina, la clozapina y probablemente la quetiapina. Si hay un epiléptico que empieza a tomar hierba de San Juan y esto disminuye las concentraciones de carbamazepina, puede empezar a tener convulsiones por un pobre control. Y la combinación del Impericum con la hierba de San Juan, con inhibidores de la recaptación de serotonina y otros antidepresivos, tenemos aquí paroxetina, sertralina, venlafaxina, fluoxetina,
incrementa el riesgo de complicaciones en el sistema nervioso central al tener mayor disponibilidad de estas sustancias al interior de las células. Y volviendo a las citocromos, recordemos que es bien importante aprender cada medicamento por qué citocromo se metaboliza, o sea, de qué citocromo se trata, qué medicamento inhibe la citocromo y cuándo la puede inducir. Porque una persona que sea muy fumadora estimula tanto la citocromo 1-2 que, por ejemplo, no tiene buen efecto antidepresivo con la metanfetamina. Antes de que pases, te hago una consultica. ¿Has revisado, por ejemplo, en esos países que normalmente toman té, si han reportado un mayor índice de hepatotoxicidad? Lo que pasa es que en general el té es una planta muy interesante porque ustedes han visto que viene té negro, té verde y las variaciones del té, y de una sola planta se obtiene todo eso. Cuando se quiere obtener el té verde se coge la parte superior cercana al cogollo y de ahí se sacan las hojitas y ese es el té verde. Si uno quiere un té que sea más oscuro, tiene que ser coger las hojitas de abajo de la planta. Y anteriormente las hojas verdes no se utilizaban ni se mercadeaban mucho porque tenían un efecto laxante, pero precisamente con el advenimiento de la obesidad, ese efecto laxante se pretende intencionalmente para que la persona tenga menos apreciación de los medicamentos y se empezó a promover como una alternativa natural para la pérdida de peso. Pero lo que está generando es un síndrome de mala absorción y por ser té verde contiene catequinas que las otras hojas no contienen, que puede ser, dependiendo de la capacidad metabólica de la persona, hepatotóxico o no. Pero en este momento se detecta más hepatotoxicidad porque hay más utilización de té verde que en el pasado no se empleaba. Porque ellos pues, utilizan los otros tés, o sea, blanco, el azul, el rojo, que ellos no el tienen negro. tanto riesgo de hepatotoxicidad. Ahora, pues yo por lo menos personalmente, cuando me toca un paciente de raza amarilla, japonés, chino, cualquiera de esos, les tengo pánico, porque uno usualmente puede ver más reacciones de cualquier tipo a los medicamentos y uno no está preparado para esas reacciones o no sabe cómo se Y comporta. posiblemente eso influya, porque es que ellos normalmente toman como nosotros tomamos café y té, incluso frío, pues, pero el té, no los que tomamos nosotros de mentira, sino té realmente hecho con una tisana y luego enfriado. Y la raza, como veíamos, depende mucho de si hay toxicidad o no. Por ejemplo, a la doctora tampoco le gusta mandarle a la gente rubia dipirona, porque se sabe que nosotros como una mezcla de razas tenemos cierto grado de tolerabilidad constitucional a la dipirona. Entre nosotros un evento adverso puede ser de 1 en 10.000 a 1 en 100.000 personas, mientras que cuando son personas de raza aria, el evento se presenta en 1 de cada 1.000 personas o menos. Por lo tanto, es un riesgo 10 veces mayor a 100 veces mayor en una persona que se El de Suiza, el cantón alemán, es el que más riesgo tiene de todos los efectos. Entonces, mejor con manita. Y lo que tú habías dicho la otra vez, o sea, la endogamia que uno ve en, por ejemplo, las zonas de Entre Ríos, El Oriente y Santuario, entonces son personas que tienen más predisposición en ese sentido. Ahí los alemanes entraron por Santander, entonces con precaución también de pronto los santanderianos monitos ojiazules. Miremos una de las citocromas más frecuentemente involucradas.